La palabra de Dios va a presentarnos una parábola muy conocida por todos, la parábola del hijo pródigo. Jesús la va a pronunciar en medio de la tensión que hay entre algunos, porque ven que Él se la pasa con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, y empiezan como a criticar un poco eso. Es entonces cuando Él presenta esta historia tan conocida por todos. En ella se nos presenta un padre que tenía dos hijos. De inmediato la referencia va directamente a Dios, que es papá. Porque tú y yo tenemos un padre que nos ama profundamente, que nos ha llamado hijos, y es Dios. Y en medio de eso, dos hijos son los protagonistas. Uno que se va, que vende la herencia del padre, y otro que se queda, pero que está refunfuñando cuando el otro regrese y recibe un agasajo y una fiesta de parte de su papá porque lo ha recobrado con vida. Allí están esos dos grupos de personas que rodean a Jesús. Los pecadores, representados en ese hijo menor que se ha ido de la casa y que regresa sin nada, y aquellos que se creen justos pero que reprochan el que se la pase él con los pecadores, esos representados en el hijo mayor. Y sin lugar a dudas, también estamos tú y yo representados ahí. Una parábola muy hermosa, una parábola de misericordia, de perdón, de reencuentro. Y hoy quisiera que, a propósito de esa parábola, hablásemos de tres cosas que nos invita a evocar. Tres cosas a propósito de la parábola del hijo pródigo. Primer cosa a propósito de esta parábola. Usa bien tu libertad. El texto comienza diciendo lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Es muy interesante lo que aquí sucede. Un padre que es dueño de toda su hacienda, ha dado lo mejor a sus hijos, lo que necesitaban para crecer, para hacerse hombres hechos y derechos, los ha cuidado, los ha amado, comida, vestido, tierras, allí están para su disfrute. Usualmente, cuando el padre muere, los hijos heredan. Pero en este caso ocurre algo que no es usual, y es que en vida este hijo le pide la herencia a su papá. Casi que es como desearle la muerte, como no te has muerto, como nada creo, yo quiero en vida heredar, dame mi parte ya, no quiero nada que ver contigo. Es duro esto. Seguramente un papá se dolería, se sentiría por esto. Pero el texto no nos menciona reacción alguna del padre, sino que con una nobleza enorme, pues le reparte la hacienda y le da a cada uno lo que le corresponde. Ese padre los deja libres. Tan libre es aquel hijo que pide la herencia que se puede ir a un país lejano. Y el texto no menciona un reproche del padre, oye, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Pero por qué te vas? Desagradecido, no, absolutamente nada. Tanto el hijo que se queda como el hijo que se va son libres de tomar la decisión de estar con él o de irse. Y es que así es Dios contigo y conmigo. Nos ha dado libertad. No estamos obligados a amar a Dios o obligados a tomar el camino del pecado. No, somos libres, podemos elegir y ese es el regalo más hermoso que Dios te ha dado. Tú puedes tomar el camino que quieras, puedes construir la vida en base a decisiones que tú mismo puedes tomar y elegir, escoger como quieras. Dios te ha dado libertad, úsala bien. Puedes quedarte cerca del Padre, buscar a Dios, amarlo, escoger el camino del amor, de la virtud, de la santidad. O puedes irte lejos de Él y escoger el camino del pecado. Usa bien la libertad. Nos hizo libres, pero la libertad implica una responsabilidad. Responsabilidad con el otro,
Somos libres de tomar nuestras decisiones sin lastimar a nadie, buscando el bien propio, pero también el de los demás. No tengo por qué pasar por encima, ni amargarle la vida a nadie. Puedo elegir, pero también eso implica una gran responsabilidad con Dios y con los hermanos. Usa bien tu libertad, que no te lleve por malos caminos. La libertad de este hijo menor lo va a llevar a una situación difícil, las decisiones que toma con esa libertad. El texto nos dice lo siguiente: cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra y empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Aquel hijo ha llegado a una situación casi que de mendigo. Quisiera comerse la calabaza que le dan a los cerdos, pero nadie se la ofrece. Tiene hambre, lo ha malgastado todo, lo ha derrochado, ha hecho un mal uso de aquello que el Padre le ha dado. Cuidado, puedes tomar cualquier camino, pero usa bien tu libertad para que no llegues a situaciones tan extremas como las del hijo de esta parábola. A veces vamos por la vida tomando decisiones sin pensar en la responsabilidad que tenemos con Dios y con los demás. Lastimamos, herimos, podemos estar jugando doble, siendo deshonestos, dejándonos llevar por la mentira, por un vicio, alejándonos de Dios. Y entonces nos buscamos situaciones como las de este hijo. Su padre no quería que estuviera así, lo amaba. Seguramente era su consentido allí en casa. Pero él se busca la suerte que ahora tiene con sus actos. Muchas veces nosotros también con nuestros actos traemos consecuencias negativas a la vida. Herimos a los nuestros, si elegimos el pecado, manejar mal el enojo, entonces nuestro hogar se vuelve casi que un infierno donde nadie quiere estar. Decimos palabras que hieren, generamos distancia. Si manejamos mal el dinero, si lo derrochamos, podemos caer en escasez, en deudas, en situaciones que nos estresan. Mil cosas pueden venir. Y es ahí cuando, injustamente, culpamos a veces a Dios. Y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros quienes han usado mal su libertad. Ten cuidado. Dios te hizo libre. Usa bien esa libertad. Toma decisiones correctas. No sea que termines como el hijo de la parábola, en situaciones difíciles que Dios no quiere para ti. Segunda cosa a propósito de la parábola del hijo pródigo. Siempre puedes volver a Dios. Siempre puedes regresar a Dios, aunque te alejes. Aquel hijo, en medio de la situación que está viviendo, cuando lo ha perdido todo, cuando casi que es un mendigo que anhela comerse lo que le echan a los cerdos, ahí en ese instante ocurre lo siguiente. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a volver a donde mi padre y le digo: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Este hijo allí, cuando ha perdido todo lo que sentía que tenía, esa herencia que el padre le había entregado, recapacita un instante y dice: ¿cómo están de bien los jornaleros de mi papá y yo aquí pasando necesidad? Voy a volver a que me reciba al menos como un trabajador más, no como su hijo, ya no lo merezco, pero al menos voy a volver. Si él contempla regresar, es porque quizás en el fondo conoce el corazón de su papá. No es un papá que le va a cerrar la puerta, que le va a decir: piérdase de aquí, desagradecido, no lo quiero volver a ver nunca. Si ese fuera su papá, ni siquiera pensaría esto. Piensa
que debe pedirle que lo reciba como jornalero porque tiene vergüenza. Sabe que ha obrado mal, que hizo algo que no debió realizar con su padre, que se ha malgastado todo y que han sido sus acciones las que lo han llevado allí. Por eso, en medio de esa culpa y vergüenza, él dice: no, yo no soy digno de ser su hijo, pero al menos que me dé un trabajo. Están mejor los trabajadores de mi papá que yo en las actuales circunstancias. Sabe que su padre es misericordioso y por eso puede regresar, que es un buen padre. Yo no sé en dónde estés en relación con ese padre que es Dios y que te ama. Si estás muy lejos, un poquito alejado, medio tibio, si has aflojado, pero donde quiera que estés, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Regresa. Hazte el propósito, igual que este muchacho, de decir: quiero volver a Dios, quiero estar más cerca, lo necesito. Pero por favor, regresa. Lo puedes hacer. No importa si te has equivocado, no importa si te has alejado, no importa si el pecado ha sido la ruta que has transitado. Dios te espera. Puedes volver. Puedes regresar cuando quieras. Eso debería llenarnos de esperanza. Tengo un Padre que me espera a pesar de mis errores. Me equivoqué, pero puedo regresar. El Señor me espera. Siempre puedo regresar a sus brazos. Ojalá recuerdes eso. Que tú, igual que ese hijo pródigo, estés donde estés, puedes regresar. Dios te está esperando. Tercer cosa a propósito de esta parábola. No te quedes en simples buenas intenciones. Alguien dice por ahí que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Muchas veces queremos cambiar, tenemos el deseo, pero no hacemos nada. De nada sirve. Yo sé que eso está mal, si yo tengo que cambiar. Sí, yo he sido muy guacho, yo tengo que cambiar. No, sí, yo tengo que acercarme más a Dios, yo sé, sí. Es que estaba ocupado, pero yo tengo que acercarme más. Esos buenos deseos, si no se convierten en acciones, de nada sirven. No te quedes solo en buenas intenciones, actúa. Este muchacho de la parábola, cuando piensa: volveré a casa de mi padre, no se queda ahí postergando: sí, yo sé que tengo que volver, sí, yo vuelvo. No, el texto nos dice esto: y efectivamente emprendió el viaje y se fue a donde su padre. O sea, lo que pensó, lo realizó. Voy a volver donde mi padre. Y se puso en pie y se fue para donde su papá. Así debe ser nuestro compromiso. Hay algo que no está bien en tu vida y quieres salir de ahí. ¿Qué hubo? Que se note. ¿Dónde están las acciones? ¿Acaso estás siendo muy grosero, grosera en tu hogar y ofendes y gritas y lastimas y dices cosas de las que luego te arrepientes? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a parar eso? Ya. No solo el buen deseo de: sí, yo sé que está mal, tengo que cambiar eso. No, pues hazlo. Estás enojado, enojada. Ahí te encierras en el cuarto hasta que te pase. Sal a dar una vuelta. Diles: oye, estoy molesto, no quiero hablar ahorita, perdónenme. Ahora hablamos. Y deja que te baje un poco el genio para que no ofendas. Estás en una situación por ahí irregular en la vida de pareja. Quizás te estás enredando con una persona y hasta ahora son solo mensajes por WhatsApp, por Messenger, por Facebook. Sí, yo sé que no, pero es que ahí estamos, como el gusto, como no sé qué. Yo sé que no tengo que estar ahí, pero sigo. Hombre, párate. Sal de ahí, actúa. No te quedes solo en la buena intención. ¿Quieres acercarte a Dios? Y hace rato tienes el deseo: si yo quisiera como aprender un poquito más de la Biblia, como acercarme, como vincularme a algún grupo, como orar un poquito más en casa. Y llevas con esa gana un buen rato y nada que haces, nada que ver. Empieza, acércate a tu parroquia, vincúlate a algún grupo. Si no da el tiempo, sácale tiempo en casa. Pon un horario en el que vas a hacer oración y es tu tiempo con Dios, en el que vas a leer la Biblia y te vas a encontrar con su palabra. Pero actúa, no te quedes en buenas intenciones,
porque de nada sirven si no se convierten en acciones. En este hijo funcionó, porque su deseo se hizo acción. Se puso en pie y se fue a la casa de su padre. Y allí estaba ese papá esperándolo. Seguramente cada tarde miraba a lo lejos, estando allí en el frente de su casa, esperando que el hijo apareciera. Y ese día llegó. El texto nos lo narra de esta manera. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió. Corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus sirvientes: Pronto, saquen la mejor ropa y vístanlo con ella. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y resucitó. Estaba perdido y lo encontramos. Y empezaron el banquete. Qué hermoso eso que sucede ahí. ¿Se alcanzan a imaginar el cuadro? Ese papá viéndolo a lo lejos llegar y corriendo, poniéndose en pie y corriendo a su encuentro, abrazándolo, besándolo. Y este hijo con el discurso que tenía preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre está feliz. No me importa lo que hiciste, no me importa la plata que te tiraste, no me importa tu desobediencia, no me importa lo que pasó. Me importa que estás aquí y que te recobro vivo. Te amo. Qué fiesta hay en el cielo cuando uno de nosotros pone un pie fuera del pecado. No te quedes solo en la intención de salir de lo malo. Actúa. Dios está esperando. Hay fiesta en el cielo cuando pones un pie afuera, cuando cambias aquello que está mal, cuando cumples los propósitos para salir de donde no debes estar, cuando haces realidad los deseos de ser bueno, buena, de corregir lo que tienes que corregir. Cuidado. El pecado paga mal. Pero aún en cualquier pecado, Dios te está esperando con su misericordia. Actúa, actúa. No te quedes solo en buenas intenciones. Hoy nos ha acompañado una parábola hermosa. Un hombre que tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo. Se nos recuerda que Dios es papá. Y he querido proponerles a la luz de esta historia 3 cosas. 3 cosas a propósito de la parábola del hijo pródigo. Usa bien tu libertad. Recuerda que siempre puedes volver a Dios. No te quedes solo en buenas intenciones. Ojalá la historia de este hijo nos mueva el corazón, nos lleve a evaluar cómo estamos con ese Padre que nos ama y podamos ponernos en pie para volver a Él, para regresar, para estar más cerca. Que ese sea tu anhelo. Que sepas que estés donde estés, Dios te ama, te espera, aún sigue confiando en ti. Espero que tengas una bonita semana. Dios te bendiga.